Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar en esta charla preconcierto, una pequeña introducción a las obras de esta noche con el maestro Iván López Reynoso, quien dirige la orquesta igual que la semana anterior. Fue un estupendo concierto en el Teatro Juárez y ahora es un concierto muy diferente, un concierto que desde luego está relacionado con las fechas, las fiestas patrias. Es un programa mexicano y es un programa que integra bastantes obras y obras que van a ir haciendo un recorrido en el tiempo y también en los distintos estilos, las distintas propuestas musicales. Empezamos con un autor del siglo XIX y bueno, el maestro ya nos irá hablando un poco de cada una de las obras. Al final, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta o cualquier cosa que quieran compartir, pues adelante. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, Maestro Iván. Bueno, pues comenzamos con el intermezzo de la ópera Atzimba de Ricardo Castro, que tal vez algunos de ustedes conozcan porque es una obra, la ópera es gustada y conocida. Y bueno, usted tuvo la oportunidad de hacer esta ópera del montaje, así es que a lo mejor nos puede dar un poco más de información. Sí, gracias a todos por estar aquí, buenas noches. Es un programa, como bien dices, que va desde el romanticismo puro del México del siglo XIX hasta el siglo XXI, y creo que es una selección muy afortunada de piezas, un poco fuera de lo común. Digo, desde luego incluimos tres necesarios del repertorio, que son la Sinfonía India, el Danzón de Mar, que es número 2, y el Huapango de Moncayo, pero las otras tres piezas me parece que es muy importante que se incluyan en un programa de este tipo, porque sí faltó Revueltas, sí faltó Blas Galindo, pero por otro lado está la música también mexicana, que muchas veces no se conoce del todo y que me da desde luego muchísimo gusto presentar. Empezando por el intermezzo de la Atzimba de Ricardo Castro. Es una ópera que desapareció misteriosamente poco después de su estreno, misteriosamente pero no anónimamente. Sabemos ya que fue Carlos Chávez quien la quemó. Sí, es el TV Notas del mundo de la música clásica, pero sí fue Carlos Chávez, fue uno de los autores de esta desaparición de la partitura de Ricardo Castro, que se mantuvo perdida, olvidada, hasta bastante entrado ya esta década. Fue en el año 2012, si mal no recuerdo, que se hizo la reconstrucción de la Atzimba de Ricardo Castro en Durango, donde nació Ricardo Castro, y encomendada la reconstrucción a uno de los autores que tenemos en el programa, Arturo Márquez. Él reconstruyó el segundo acto completo a partir de una partitura de piano, y el tercer acto, partes del tercer acto de Atzimba, y es una ópera hermosa. Tuve la fortuna de ser parte del reestreno en Bellas Artes hace 2 años, en 2014, y es una partitura maravillosa, y uno de los momentos más inspirados de la partitura es el intermezzo del tercer acto. Es el fragmento que no se extravió, que no se perdió, y que se ha hecho mucho durante muchos años, pero es realmente de una factura muy, muy romántica, que tendrá para muchos de ustedes mucha similitud con el intermezzo de la Caballería Rusticana de Mascagni, muy famoso, y que es una pieza que me parece muy atinada para abrir un programa, ¿no? Ir del México romántico e iremos hasta el México muy actual. Inmediatamente el México muy actual, porque sigue una obra que está escrita en 1993 de Federico Ibarra, un músico muy conocido, muy respetado, y que, según me decías tú, está cumpliendo 70 años en este año, así es que sirve también tu homenaje haberlo incluido. Así es un compositor fundamental de nuestros tiempos. Cumple 70 años este año el maestro Federico Ibarra. Creíamos que iba a venir, no va a poder venir, pero es una de sus obras más importantes, su segunda sinfonía, que con el nombre de sinfonía nos
remonta a bastantes años antes. Ya la sinfonía no es una forma que se componga demasiado en la actualidad. Él sigue escribiendo sinfonías, acaba de estrenarse su cuarta sinfonía hace un par de años. Y esta segunda sinfonía es en particular breve, es una obra de 10 minutos, escasos 10 minutos de duración, más en una forma, yo diría, de poema sinfónico que de sinfonía por la estructura misma de la obra. Es en dos partes, una parte lenta y una parte rápida, que tiene como subtítulo la obra Las antesalas del sueño, de un poema de Villaurrutia, basado en un poema de Villaurrutia, y escucharemos en la pieza desde las partes más nebulosas hasta las más tormentosas por las que puede pasar un sueño, una pesadilla, todas estas facetas del inconsciente, ¿no? Es un poco la razón de ser de esta breve pero muy, muy interesante pieza. Después viene, y ahora que ya sé esta parte, es como amarrarlos en un solo programa, porque viene una obra de Carlos Chávez, no es que sea su obra cumbre ni mucho menos, pero es probablemente la más tocada y la más divulgada, la Sinfonía India, que la hemos escuchado en las versiones de muchas orquestas, muchos directores. Y Carlos Chávez fue una figura importantísima en el siglo XX y en la conformación del nacionalismo, del segundo, digamos, del nacionalismo mexicano, pero era una personalidad sumamente hay mucho conflicto alrededor de él, hay quien lo adora y hay quien no lo quiere. Pero bueno, aquí están Carlos Chávez, Arturo Márquez y Ricardo Castro del mismo programa. Entonces vas a hacer tu versión de la Sinfonía India. Sí, es una obra que a mí me gusta mucho. La Sinfonía India, a pesar de que se toca hasta el hartazgo muchas veces, no deja de ser una obra muy, muy linda, muy interesante. Muchas veces es difícil hacerla, y también danzón y guapango, porque son piezas tan conocidas, tan tocadas, tan maleadas por los músicos de orquesta, que muchas veces es difícil realmente lograr hacerla, muchas veces como uno quisiera hacerla, ¿no? Pero en esta ocasión, ahora sí que logramos, tanto los músicos de la orquesta, que están en un gran momento y en una gran disposición, como yo, ser lo más fieles posibles a las indicaciones metronómicas de Carlos Chávez sobre su Sinfonía India. Hay muchas partes que por tradición se solían hacer mucho más rápido y otras que se solían hacer mucho más lento, y afortunadamente pudimos encontrar un punto medio porque inclusive Carlos Chávez no es que te diga tiene que ser a esta velocidad, te pone puede ser de aquí a aquí, ¿no? En ese rango se puede mover la velocidad en la que quieres ir, y muchas veces es mucho más lento o mucho más rápido. Vaya, no tendría razón por qué ser así, sobre todo porque existen grabaciones del mismo Chávez dirigiendo su música y nos damos cuenta que lo que escribió es lo que quería que sonara, ¿no? Entonces, bueno, como todos los compositores, pero sobre todo con la Sinfonía India hubo muchas cosas de tradición que en esta ocasión tratamos de obviar, de evitar, para rescatar una interpretación más fiel al papel, ¿no? Y se logró, y creo que estas dos segundas sinfonías, porque la segunda de Federico Ibarra y luego la segunda de Carlos Chávez, para cerrar una primera parte está muy bien. Ir, como decías, desde el México muy romántico, antiguo, hasta el México actual con la música de Federico Ibarra. Y bueno, después del intermedio vienen 3 piezas más. Otra que no la conocemos, por lo menos aquí en Guanajuato, es un estreno, Carlota, de Arturo Rodríguez, un compositor joven, vivo, que está aquí. Y que aquí está, súper joven. Aquí no hay necesidad de especular ni de abrevar en fuentes lejanas, porque el compositor está aquí para hacer toda la retroalimentación con ustedes, así es que no sé cómo haya sido la experiencia. Exacto. Y no sé si se quiera pasar y hacer algo. Habla tú, maestro, de tu pieza, por favor. Me encantaría escuchar primero lo que tienes que decir de la obra. Pues a mí me encanta la Carlota, me encanta porque ya la dirigí hace 3 años con Ofunam. Fue una propuesta en la misma línea de que
no me gusta hacer los conciertos mexicanos con la misma música de siempre. Entonces hace 3 años les dije, bueno, sí, pero hagamos la Carlota Arturo Rodríguez, que es una pieza realmente hermosa, realmente hermosa, escrita en partes, ¿no? La versión para piano en 2004, la orquestación en 2008, estrenada con orquesta en 2009, me parece, dime si estoy diciendo algo mal, y estreno en Guanajuato, desde luego, y es una obra que a mí me gusta decir que es tanto el esplendor como la decaída y locura de Carlota, la famosa figura esposa de Maximiliano. Es parte de una pieza, de un díptico. También tienes música para Maximiliano, en esta ocasión haremos solo la Carlota, pero es una pieza muy interesante. Dentro de la misma Carlota escucharán la canción mexicana favorita de Carlota, que es La Paloma. Está escrita, está dibujada muy lindo, a mí me da un poco la sonoridad como de un organillo. Es realmente una obra muy hermosa y somos muy afortunados de que esté además Arturo aquí con nosotros. Gracias, Arturo, por haber venido. Si quieres, de aquí hablo un poquito nada más. Sí, adelante. Muchas gracias por la invitación a mi música, al estreno de Guanajuato. Estoy extremadamente orgulloso de esa piecita, que es una pieza muy corta pero que quiero mucho, y tengo la oportunidad de escucharla por segunda vez con el maestro Reynoso, que para mí es un regalo que otros directores, yo soy director de orquesta también, es un regalo que otros directores quieran hacer mi música. No siempre hay química entre los directores y la música de un compositor, y desde la primera vez que escuché al maestro Reynoso dirigir Carlota con la FUNAM hace 3 años, creo que se llevaron muy bien desde el principio. Nunca hemos hablado de la obra, tú y yo nunca nos hemos sentado a analizarla o hablar de tempos trato de ser muy claro en mi partitura, pero hay muchas cosas que están entre las notas que obviamente es parte de la interpretación siempre del director y de los músicos, y que me siento muy afortunado de que dirijas pues a la música. No, hombre, gracias, Arturo. Carlota fue un proyecto de ballet, para empezar. En el 2004 hice unos 40-50 minutos de bocetos de Carlota para piano y el ballet de Monterrey. Era el proyecto original. El proyecto original se cayó desafortunadamente, pero logré rescatar 20-25 minutos, un pedacito de Carlota y un pedacito de la esencia de Maximiliano, que era lo que iban a ser los 2 temas principales del ballet. Y esta Carlota está estructurada en un estilo bastante clásico del ballet. Es un adagio clásico del ballet, en el estilo de los adagios de Khachaturian y los adagios de Tchaikovsky. Para ballet es una pieza muy romántica, sin restricciones, diría yo. Es el tipo de música que a mí me gusta escribir y del cual quisiera seguir escribiendo. Y el adagio de Carlota era el final del ballet, y todo el ballet está contado como flashbacks. Empieza y termina el ballet de Carlota con una Carlota ya grande, en su locura total, en el castillo de Miramar en Italia, recordando toda su juventud de una manera muy surreal y medio alocada, ¿no? Y este es el último baile de Carlota con su imaginario maximiliano que recuerda a ella de la época de su época. No sé si tengan una pregunta ahorita o después que me escuchen, para que vuelvan. Gracias, Arturo. Bueno, después de hacer la Carlotita,
Vienen 2 piezas que son las que decíamos, pues que son como las infaltables y que yo creo que también es parte del regalo, así de regalo de 15 de septiembre, que son el danzón número 2 de Arturo Márquez y el guapango. Y bueno, así es. No sé. A mí me pasó que el año pasado, esta es breve anécdota y tiene mucho que ver, el año pasado con la FUNAM también hice el concierto de Fiestas Patrias y también fue un concierto muy atípico de Fiestas Patrias. Hicimos una obra de Armando Luna, que había fallecido, en manera de homenaje a Armando Luna. Hicimos el rescate del concierto de Curiel, del segundo concierto de Curiel para piano, que reorquestó también Arturo. Y en la segunda parte hicimos Zapotlán de Rolón, Sensemayá de Revueltas y Sinfonía India de Chávez. Entonces, para empezar, la gente dijo, ¿cómo no hay guapango, no hay danzón? ¿Qué? O sea, ¿qué tipo de concierto mexicano es este, ¿no? Entonces tuvimos que hacer de encore el guapango por obvias razones, ¿no? Si no nos iban a linchar. Pero es un poco también la razón por la que están aquí, sin ningún pretexto, el danzón y el guapango, que son las 2 piezas mexicanas más conocidas del repertorio sinfónico, 2 obras que necesitan poca presentación, son muy conocidas. También en esta búsqueda, como en la Sinfonía India, de retomar los tempi originales del maestro Arturo Márquez, que es también un compositor vivo con quien he tenido también la fortuna de hacer varias de sus piezas, estrenar un par de sus piezas, y con quien tuve en alguna ocasión oportunidad de preguntarle, maestro, ¿estas cosas que se hacen con su danzón las pidió usted o son capricho de gente que la va haciendo así? Y me dice, mira, a la hora que hagas danzón 2, en vez de pensar en jóvenes vitalmente activos bailando un danzón, piensa en las parejas de viejitos de los portales de Veracruz. Esa es la imagen que tienes que tener a la hora de hacer la parte central del danzón, que se suele hacer endiabladamente rápido y que a mí en lo particular no me gusta, porque creo que en efecto le quita lo que el maestro Arturo Márquez quería escribir en su música, ¿no? Que es también muy específico, sobre todo con su revisión de la partitura que estamos haciendo, su última revisión de la partitura. Es importante mencionarlo porque tiene todavía más indicaciones que lo que ya tenía su partitura anterior, porque ya sabe que todo el mundo va a hacer lo que quiere. Aquí dice, por ejemplo, sin retardando y sin diminuendo, siempre a tempo, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que pues se solían hacer por tradición y que no eran lo que él quería, ¿no? Y el guapango, todavía hay menos que decir al respecto del guapango, es nuestro segundo himno nacional, si no es que el himno nacional popular, ¿no? Y creo que pues para cerrar es lo que todo el mundo espera, no podían faltar y estamos muy contentos porque además desde luego es importante que se hagan danzón y guapango, pero también me parece muy importante, y es lo que realmente me llama la atención de este programa, que se hagan Carlota y la Sinfonía número 2 de Federico Ibarra, que sean 2 estrenos en Guanajuato, que a pesar de que es también música mexicana, no tenemos el contacto suficiente con nuestra música mexicana, y qué mejor oportunidad que un concierto así en mero 15 de septiembre para festejar y vivir nuestra música. Entonces, gracias. Si tienen alguna pregunta a mí o al maestro o a Betty o a los músicos de la orquesta que están por ahí, adelante. Y si no, pues nos vemos en un rato más. Muchas gracias. Gracias.